tarea básicamente es organizar un poco cómo vamos a girar la palabra y darle riqueza al encuentro de esa forma, ¿no? La idea es que los que quieran puedan tomar la palabra. También estaría bueno que todos los presentes tomen la palabra en un momento. Cada uno levanta la mano y yo voy anotando los orden en que van a ir hablando. Y después de que todos ya hayamos hablado, se abre una segunda ronda para poder hablar. Hoy nos acompaña Gloria Elías, la profe de la carrera. Leerá un breve escrito titulado Desamarrar lo humano, el enfoque de Franz Fanon o los Culminada la exposición, iniciamos con los comentarios de las preguntas. La verdad que estoy feliz de encontrarnos porque se imaginan que esto nos nutre. La filosofía así virtual no existe, eso es una cosa imposible. Y además es una angustia, a mí fundamentalmente una angustia porque yo amo la docencia, el encuentro y este intercambio. Así que les agradezco la invitación, chicas, porque sin esa iniciativa podría pasar este año también sin vernos, ¿no? Y resulta que las chicas, el tema que me habían propuesto como tema de reflexión era la libertad. Si hablo muy fuerte me avisan, ¿no? Porque a veces y no estamos en el aula. El tema que ellos me proponían era la libertad, pero a mí les decía que yo el tema de la libertad sí lo tomaba como una propuesta. De hecho, pensé algunas ideas en torno a eso, pero quería traer de nuevo este tema de cómo vería, digámoslo así, el tema de la libertad, Franz Fanon o Franz Fanon, digamos. Entonces, ¿qué es la propuesta que tengo? También me dicen que sea una propuesta de 10 minutos, 10-15 minutos como disparador para que pueda hacerse el intercambio. O sea, que no es una exposición eterna, de ninguna manera, ni muy larga. Pero yo había pensado entonces, y les cuento el orden, hacer un mínimo recorrido histórico del término, o del concepto más que del término, libertad, y llegar a lo que para mí es apasionante, que es la perspectiva de Franz Fanon al respecto. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que intento hacer y espero que les guste. En general podemos ir haciendo, si les parece, el intercambio mediante el desarrollo, o si prefieren al final como lo quieran, eso a medida que les surja, porque como somos pocos es posible controlar ese intercambio. Tal vez si sabes mucho no, pero ahora que se puede hacer un diálogo más fluctuante. Así que toman la palabra cuando les parece y yo voy tratando de mantener ese orden hasta llegar a Fanon, que es al final, digamos, ¿no? El centro y final de la idea. Bueno, lo primero que había pensado es que es imposible para nosotros obviar la idea de libertad si pensamos desde una perspectiva occidental. El que habla de libertad desde una filosofía occidental empieza con Aristóteles o con el pensamiento de los antiguos, porque nosotros alimentamos nuestra reflexión filosófica desde esa idea de libertad que aparece, como ya lo saben, solamente lo traigo a colación, digo lo saben porque los conozco a todos, sé que esto ya lo han visto, lo conocen, con esta idea de un ser humano que tiene la capacidad de razonamiento. Y al parecer la idea de razonar es la clave para pensar que esta especie humana, esta especie sí, que es el Homo sapiens, tiene una distinción que es la libertad. O sea, se quiere o no, las líneas de reflexión antiguas y después medievales asientan la idea de libertad en el concepto de racionalidad. Tal vez no con esta claridad que lo digo, pero, o sea, esto es digamos, no es taxativamente así, pero de hecho es así si pensamos que la característica distintiva que tenemos nosotros para el pensamiento griego antiguo es la racionalidad, animales racionales, y esa racionalidad entendida en Aristóteles como política. O sea, esa capacidad de hacer política, de ser un animal político, se centra en lo que él llama bueno, no vamos a usar términos, pero la elección, la posibilidad de elegir o de decidir. Entonces fíjense que la clave está ahí. Estamos. Antropológicamente entonces decimos sí, lo distintivo es la libertad. Y esta idea de una libertad como determinación, como capacidad de razonar, cuando nosotros llegamos a la Edad Media, que ustedes saben que a mí me apasiona también la Edad Media y vemos bastante en detenimiento, también la idea de libertad se vuelve como, si se quiere, como un tesoro para la filosofía medieval. Fundamentalmente, ya sea para afirmarla como para denostarla, ya sea desde la filosofía cristiana o desde la filosofía árabe,
y cada uno le pondrá más fuerza al destino o a la libertad, pero está presente también este elemento que nos distingue, que es lo que podríamos decir, si ya no quiero usar más la palabra libertad, podríamos usar el término autodeterminación. Fíjense que acá, para este recorrido clásico también, estoy haciendo un recorrido clásico, la idea de autodeterminarse es esta capacidad que tendríamos nosotros a partir del ejercicio racional, porque sigue entramado ahí la razón con la voluntad, la capacidad de tomar una decisión y actuar al respecto. Nadie está hablando acá de coherencia entre lo que pienso, lo que decido y lo que actúo, sino que habría un motor interno que nos lleva, que nosotros podemos llamar libertad, que es esta capacidad de autodeterminarse. La autodeterminación en todo lo que es la filosofía medieval ha sido valiosísima. Paren que viene acá. Primero ¿se va? Bueno, después vuelven por acá. Me está atrás. Pórtense bien, ¿no? Por favor. Ellos han salido de conocer el mundo, se va a esta capacidad de autodeterminación que está recorriendo también la filosofía medieval, yo les propongo que de alguna manera dejemos o despejemos todos los elementos externos, que pueden ser la trascendencia, la divinidad, las fuerzas de la naturaleza que coaccionan, porque desde ya que esta fuerza que es la autodeterminación está en tensión con otras fuerzas que o bien fundan esa autodeterminación, o bien intervienen en esa autodeterminación, o bien coartan esa autodeterminación. ¿Por qué no quiero entrar en eso? Porque es hacer filosofía de todas las líneas posibles de lo que sería Bani. Entonces esa fuerza porque ya están filosofando, ¿no? Esa fuerza interior, tu cara no sabe bien concentrada. No, es terrible, sí. Pero sería esa capacidad de tomar una decisión, de autodeterminarse a hacer algo, puede estar intervenida, posibilitada, coartada, pensémoslo así, porque es una relación de tensiones, de fuerzas y de vectores que cruzan. En la edad moderna también, en la edad moderna nosotros tenemos, por ejemplo, en Kant, ¿cuál es el concepto que toma Kant fundamentalmente para hablar de libertad? El concepto de autonomía. Bueno, lo digo muy sencillo, pero la autonomía es esa capacidad de determinarse, pero acá aparece un elemento que ya estaba también en la Edad Media, que es el elemento de la ley. O sea, hay una tensión entre esa capacidad de determinarnos con una tensión entre una ley que puede ser una ley divina, una ley que es universal, que no queda claro en qué caso viene, o sea, es una ley interior o una ley exterior, pero siempre en este recorrido de hablar de libertad nosotros vamos a ver que las reflexiones filosóficas están tendientes a pensar si hay una fuerza, llamémosle ley, que interviene, que armoniza con esa potencia que tengo yo, que es la potencia de la acción, de la libertad, la coarta o no. Y entonces ya en la edad moderna nosotros aparece también un elemento que tiene sus inicios en la Edad Media, pero que en la modernidad nosotros lo estudiamos con mucha fuerza, y que es la idea de la tensión y del conflicto de las libertades, que ya hablamos de voluntades, y la necesidad de que aparezca una institución que es el Estado. Yo no puedo hablar fíjense, primero empecé a hablar de una libertad que pareciera, si bien se desarrolla en el ámbito político, es el recorrido que hice yo, desde el individuo hacia la comunidad, desde el individuo hacia la sociedad. En la edad moderna esto ya no es así. Esto en todo caso hay distintas fuerzas. Sí. Y todo esto me hace pensar por ejemplo, en lo griego, nosotros vemos muchísima tragedia griega, entonces usted habla del individuo hacia afuera, pero los griegos totalmente encorsetados, ¿no? Porque creen en los dioses, y los dioses como que tienen distintas cuestiones que lo encorsetan, digamos, al sujeto. Entonces es como que no son totalmente libres, entonces. Claro. La sociedad griega, digamos, porque con todos esos mitos, ¿no? Con los que ellos se regían. Las tragedias están totalmente... Las tragedias griegas es como que los dioses ahí son los que hacen que el humano actúe, ¿no? Entonces como que
no hay una libertad de accionar de ellos, y en la Edad Media yo también pienso tampoco, porque es totalmente teocéntrico todo, digamos. Por lo menos así se ve en la literatura, no sé cómo es en la filosofía. De lo que vos decís, Vani, igual ahora pueden aparecer otras miradas al respecto, como para ir polemizando. ¿Licuados? Los licuados había acá. Yo estoy pensando que esa autodeterminación, según la línea en el medievo que vos agarrés, hay una determinación de lo divina que interviene y hay otras líneas dentro de la filosofía medieval que plantean que la libertad humana está pensada sin intervención de Dios. Dios se reserva el derecho de intervenir, aunque pudiese. Hay algunas líneas alternativas dentro de la filosofía que dirían que no hay tal intervención divina en la acción, mientras que hay otras, por supuesto, que dicen que sí. Por eso yo les decía, el recorrido es bastante amplio, desde aquellos que dicen no, todo acto humano está en la acción divina, y entonces mi acción humana es más libre cuanto más obedece a Dios. Y está la otra línea que al extremo que podríamos decir, no, la libertad es tan respetada que incluso le puedo decir no a la ley divina. Tenían ese abanico de posibilidades. Por supuesto, hay siempre, en todo momento, nosotros vemos líneas hegemónicas, como que son más fuertes, las que aparecen con más fuerza y se imponen, ¿no?, como modo de pensar. Y las otras van quedando, incluso en la misma iglesia, van quedando cerradas o socavadas, o se van manteniendo más al margen. Por eso cada uno dice, bueno, a mí me gusta más este autor, bueno, igual no quiero irme yo misma porque me empiezo a ver. Y nos vamos con otra encima. Claro, y empezamos y no llegaba nunca a lo que tenía que decir, pero ahí voy. Pero sí, en la modernidad yo pensaba que es importante que nosotros no perdamos de vista que sí en la modernidad hay una fuerte tensión y conflicto, y es conflictivo la cuestión de la libertad, porque nosotros vemos autores de distintos índoles que van a ir planteando en qué estado nosotros somos más libres, o sea, en qué momento tenemos un estado absoluto de libertad, si es posible, si esto fuese posible. Hay en el estado de naturaleza, en el estado civil, es en sociedad, digamos, en esta idea hegeliana del estado en el que alcanzamos la máxima libertad, o es por fuera del estado, sin la presencia del estado, que uno alcanza esa máxima libertad. Sea como fuere, yo pensaba, cuando nosotros estudiamos, y que usted está reaceitado en esto, porque de algún modo u otro, como somos de humanidades, lo vemos, sea como fuere, no dejan de ser planteos occidentales, que son valiosísimos, que a nosotros nos parecen necesarios, que son riquísimos, pero que están partiendo de un modo de sociedad, que es la sociedad de Europa, la Europa medieval, la Europa moderna. Estamos pensando en sociedades como la francesa, ¿no?, que no es nuestro locus, o sea, que no es nuestro modo, no es nuestra historia. Esta es una historia que yo, mientras la relato, sabemos que estamos estudiando historias que no han sido las nuestras. Y es ahí que yo digo, ¿por qué yo cuando hablo de libertad en clave occidental? Cuando, está bien, yo no estoy en contra de la universalidad de conceptos, y entiendo que hay conceptos que nos atraviesan a la especie humana, o preguntas, diría Luz, vieron que atraviesan la condición humana, pero la descripción de libertad que yo vengo dando, o la tensión entre el sujeto y el Estado, no deja de ser desde una línea que a mí me encanta, pero que no es la que me identifica. Y en ese recorrido yo pensaba quiénes son los libres o quiénes son los sujetos de derecho en América, que es nuestro lugar en el mundo. Y cuando uno piensa en América, la historia de América está atravesada por una historia de invasión. Nosotros sabemos que este continente, desde ya que había jerarquías, que había violencia y había enfrentamientos previo a la conquista, que éramos un estado de naturaleza rusoniano donde la libertad, el amor y la armonía estaban presentes. Nadie está diciendo que esa era la sociedad anterior a la conquista. Lo que yo sí estoy diciendo es que nosotros hemos sido, de alguna manera, irrumpe en la historia de nuestros pueblos y de nuestras comunidades una historia ajena que viene además en una estructura
y ahí yo ya me voy metiendo ya con términos fanonianos que van a ir viendo, que viene a intervenir la historia de América, un modo de historia que es totalmente otra, que es la historia moderna occidental, que en América es colonización, es la conquista y la colonización, conquista y colonización. Ese espíritu de conquista y colonización arranca allá en el Caribe y desde el Caribe atraviesa hasta el sur de nuestro continente. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con la libertad? Bueno, que nosotros tenemos que pensar que nuestra historia, que nosotros no tenemos acceso a productos textuales y a filosofía americana o nuestroamericana. Jorge, ¿no? Pero Gerardo. Gerardo, perdón, siempre que estamos filmando. Bienvenido, Gerardo, tanto tiempo. Hola. Chicos, si tienen las veces que necesitan, ¿no? Lo que necesiten o si quieren ir cortando. Me parece interesante, ¿no? Esto de pensar en nuestra historia desde lo occidental y más importante aún, tomar conciencia de que cada vez que elaboramos, estudiamos si se quiere, tener conciencia de que eso se está haciendo, ¿no? De que estamos estudiando una historia, términos, categorías en este caso, producidas desde una mente occidental, que son aplicables, por supuesto, en nuestro contexto, en nuestro espacio, en nuestra América, ¿sí? Y no aplicarlas de manera por ahí tan, no sé si ingenua, pero sí sabiendo, siendo conscientes de eso, ¿no? Eso es lo que yo Para entender los libertarios. Claro, yo diario lo que dice ella y yo pregunto, ¿son aplicables? Porque yo creo que igual, yo ya estudio por inercia, pero yo no estoy de acuerdo, o sea, posta, o sea, en letras somos muy eurocatas, le digo yo, pero porque la verdad yo no me siento con eso, y encima de eso, como que yo me siento re andina, como y a mí como que por ahí me molesta estudiar desde esa perspectiva, pero bueno, tengo que hacerlo porque yo estoy ahí. Pero si yo llego a plantearle esto a los profes, creo que 3 cachetazos, porque son muy estructuradas, digamos, y posta, todo lo vemos literatura, digamos, europea, española, todo de ahí, nunca nada andino, nunca se pongan algo, nada, no lo vemos, entonces por eso también como que a mí me reinteresó y fue re curioso, digo, wow, ¿por qué los de letras tendremos antropología? Y qué copado, porque la verdad que a mí me abrió una posibilidad de ver otra mirada, digamos, más parecida a la mía que la de letras, porque es como que en letras yo hago esa carrera, pero como que no me acoplo mucho a ellos. Pero claro, bueno. lo que pasa, Vale, yo entiendo que yo lo que tengo en claro es que a mí la academia me ha dado muchas herramientas, pero la academia no me salva de mi eurocentrismo, por decirlo así. Es más, lo alimenta. Lo que a mí me ha ido abriendo la cabeza, digámoslo así, han sido mis alumnos de Jujuy, que es como que traen, porque yo empecé la docencia en otro lado y acá empecé a escuchar otras voces, otras cosas, bueno, en Tucumán también, pero me refiero ya más adulta yo, ¿no? Es otra cosa. No vamos a comparar, ¿no? No vamos a comparar, o sea, y amo mi experiencia en Tucumán, pero la experiencia en Jujuy, mis alumnos me fueron llevando a otras realidades, otras voces y otros discursos. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? Que a mí la academia sí me dio, perdón que hablo muy fuerte, Jorge, la academia sí me dio elementos y agradezco porque me permite entrar en todo caso en discusión, pero fue el tránsito con mis alumnos y las experiencias que uno va haciendo en la vida lo que a mí me hicieron pensar que había otra filosofía. Yo no veía esta filosofía que ahora vamos a ir compartiendo con ustedes, yo no la veía, es más, no sé si se la ve todavía en mi formación particular allá en Tucumán, ¿no? Que ahí hice yo mi carrera. Entonces, ¿qué quiero decirte con este? Está buenísimo, no importa, te dan euro. También hay que conocer, sin querer ser extrema, también hay que conocer cómo piensa el enemigo. No hay manera que uno no sepa cómo estas categorías están presentes y a qué uno se enfrenta si no los estudia y no los conoce. A mí me ha ayudado muchísimo eso, porque yo entendí más Fanon conociendo tan bien al detalle la filosofía cristiana, que es justamente una institución de conquista y colonización. Porque cuando llego a América, la conquista, la fuerza ejecutora de ese proyecto moderno es la Iglesia católica, fundamentalmente.
Y esa Iglesia Católica trae la idea de que nosotros, digamos los habitantes de este continente, estábamos en un estado de salvajismo, ¿no? Pero en realidad lo que dice Fanon, y ahí me voy metiendo y ya voy metiendo ahí conceptos más fanonianos. Sí, me parece que el entrado por el que la iglesia termina siendo como una herramienta de poder en América tiene que ver con la construcción y la idea de Estado que ya venía gestándose en Occidente a través de la iglesia. El papado y de la iglesia, de hecho, el famoso tratado de Tordesillas y la discusión entre Portugal y España la dirime el Papa porque el Papa era el dueño del mundo conocido, digamos. Todo el mundo conocido decía, bueno, yo soy el que manda, estaban del otro lado del planeta, eran dos naciones distintas, pero el que intervenía y decidía para quién iba en cada parte. El Estado en Europa era un Estado católico. El Estado americano, o sea, los Estados nacionales, son Estados católicos. No hay tal laicismo. Es que hay una fuerza, digamos... La construcción del poder se fue dando de esa manera, digamos. Exacto. Sobrevivió lo que es el derecho romano, intervenido por el papado, y bueno, y todo lo que vino después, devino con la Revolución Francesa, fue parte de lo mismo, digamos. Exacto. Y en América lo que dice Fanon aquí, lo que empieza a plantear, y esta es una posición que no todos están de acuerdo. Por ejemplo, Foucault lo ve en otro orden, tal vez las mismas variables pero ordenadas distintas. A mí, yo voy a traer acá lo que dice Fanon. Fanon plantea que el expansionismo desde Europa a América es un expansionismo económico, fundamentalmente económico, o sea, el deseo de acrecentar en las arcas de la riqueza, y llega a América, y en América esa estructura económica que es la estructura de la colonización, que esto yo siempre lo digo cuando vemos la clase, insisto con esta idea, justifica ideológicamente digamos, el genocidio que se produce en nuestras tierras bajo esta categoría del racismo. El racismo, como concepto, o el concepto de raza, tiene, en el siglo XIX ya, empieza a tener presencia con la idea de justificar científicamente, o sea, a partir de explicaciones pseudocientíficas, que había una desigualdad entre entre la raza de un color de tal nivel de melanina y otro de mayor nivel de melanina en la piel, la blanca y la negra. Pero esa estructura es, según dice Fanon, en realidad es una explicación ideológica, una justificación ideológica de una estructura económica que tiene que destruir para avanzar. Y esa es la justificación con la que se llega acá. Lo que dice él acá es que aquí el concepto de indio, digamos así, surge con la colonización. No es que yo era indio y el otro me dice indio. Es una categoría, como dice Lajón, que surge a partir de manos del conquistador. Y el conquistador empieza a nombrarme. O sea, el nombre de lo que yo soy, quién soy, lo empieza a poner el conquistador. Y mi identidad, mis relatos, mis antepasados, mis discursos, se empiezan a diluir, es más, se destruyen. Y yo paso a ser nombrada por otro. En este caso, un otro opresor. Del mismo modo, dice Fanon, que yo cuando leo estas cosas, a mí no deja de conmoverme, porque él plantea que el continente africano ha sido desmembrado, ha habido un desmembramiento de África al trasladar negros, que en realidad se llaman negros cuando cruzan el Atlántico, porque en realidad son tantas comunidades y culturas, es complejísimo África. Yo ni las nombro porque son muchísimas comunidades y nosotros le llamamos negro, ahí te doy la palabra, el término negro aparece, dice Fanon, cuando cruzan el Atlántico. Y acá, en América, comienzan a llamarse negros. Y el negro pasa a ser el esclavo, el que trabaja en las plantaciones, el que no tiene identidad, el que ha sido desmembrado de su... Digamos, él dice, el continente africano es un continente desmembrado, ha sido mutilado, porque han sido tantos los miles de personas que han sido traídas acá y vendidas como esclavos, que junto con los indios y los negros, digamos, estas dos categorías, justifican el dominio. Y así me empiezo a llamar yo negro, yo indio, y yo ahí creo que esa estructura de racismo y esa racialización del continente americano, ¿sabes por qué sigue estando presente en Lepra, Vani? Porque no se resuelve.
porque no es un problema del pasado que ya hemos resuelto cuando hemos declarado la independencia en 1810. Esto pervive acá en Jujuy día a día, o no me va a decir que no luchamos con eso día a día, se convive con ese racismo, esa desigualdad que nos atraviesa y se nos sigue nombrando con palabras ajenas, por decirlo así, ¿no? Con la identidad del dominador. Hola Sil, bienvenida. Y palabras tan agresivas, ¿no? Porque mira, Sí. te nombro y te significo de una manera. A partir de nombrarte así, yo sé que yo me nombro así y me tengo que significar como el otro me significa. Entonces hay una cuestión de es durísimo, sí, es durísimo, ¿no? de encasillar y encasillarse y significarse a partir de lo que el otro te dice, tremendo, ¿no? Y en cuanto a la identidad y este tema de racismo. El discurso de la academia también en sí, profe, o sea, es como... Es durísimo, o sea, yo entrar en la academia, yo con mis rasguitos y todo, fue durísimo, o sea, como ser la primera de mi familia que entra a la academia es, yo me di cuenta, y más la carrera de letras en la facu, que es como una carrera de elite, una carrera cara inclusive, porque nosotros tenemos que comprar un libro y todo. Para mí fue durísimo, y sigue siendo, y yo a las profes, como yo ya estoy más grande, estoy como hace 9 años ya en la facu, entonces como que yo ahora me les planteo, les digo las cuestiones, porque yo también veo mucho como eso, como camaradería entre gente que tiene, digamos, como que ayudante de cátedra, que nada que ver, que yo creo que no podría estar ahí dentro, o sea, como durísimo. Por eso también como que me encanta Fanon, que traerlo de algo macro, por así decirlo, a algo micro, que es la academia, para mí es re importante, digamos, y hacer un buen trabajo con esto, ¿no? Y relacionar Fanon con algo de letras y poder yo algún día exponerlo en alguna de todas las jornadas que hacen en letras, sería un cachetazo también un poco para ellos. A mí me encanta. Beto y David, y ya voy. Sí. No, bueno, no descubre nada nuevo de que es un gueto la academia, lo sabemos, digamos. Pero esto que vos decís, de que el nombre del otro, eso es archistorio, digamos. Uno de los más casos, el clásico es de los bárbaros, digamos. Los bárbaros eran todos los que no hablaban latín. Entonces todo el pueblo latino eran los bárbaros nosotros, digamos. Y una anécdota que sabía contar el profesor Garcés, que es español significa que está del otro lado de los Pirineos. O sea, todo lo que es España, el español, en realidad lo nombraban los franceses, hoy son los españoles. Y España sigue teniendo ese gran conflicto, digamos, entre los pueblos, lo que significa Cataluña, lo que significa los Países Vascos, tienen diferencias de lengua, de cultura, de idiosincrasia. Hasta hace poco se estaba matando a tiros con la ETA, digamos, por esa cuestión, digamos. Entonces ese conflicto también no es un conflicto que sucede en América Latina con esa diferencia, sino que es un conflicto histórico y que ahí sigue siendo el mismo conflicto, digamos, la aparición del Estado como el que organiza y jerarquiza, y en el que supuestamente estamos todos incluidos y somos todos iguales, pero a través de ciertas jerarquías. Y en esa jerarquía, en América Latina, por ejemplo, pasó que el negro o el indio estaba más abajo. Lo sigue siendo, digamos, eso mismo que ese racismo que existe en Jujuy todavía tiene que ver con ciertos apellidos que todavía gobiernan Jujuy como si fuese un feudo, son dueños de las tierras, son dueños del gobierno, son dueños de las empresas, y todo lo demás es el resto. Y el resto va cayendo hasta ese punto, digamos, en el que la jerarquía es la más baja. Es la jerarquización traída del Estado a la raza. Aparece ahí, exactamente, aparece el concepto de raza como otro modo también de desigualdad y de justificar esa desigualdad, porque acá es ontológica la justificación, digamos, apela a la naturaleza. No, lo que pasa es que es negro y es indio, por eso no puede... Por ejemplo, Es que nosotros de acá, desde esa estructura, después vienen los que son intelectuales, que se llaman los intelectuales orgánicos, que van a justificar el orden de las cosas desiguales, y tenés Sarmiento y todo lo que nosotros estudiamos, que justifica quiénes son los bárbaros y quién es la civilización. Bienvenida. Y cómo aquellos renegados de la autoridad quedaron incluso más abajo, digamos. Entonces Sarmiento decía, el indio servía porque podía ser educado, el gaucho no, porque renegaba de la autoridad, del Estado. Era menos que el indio. Sí, David. Perdón, me estoy olvidando. Sí, por ahí estaba pensando un poco eso, digamos. Con respecto a, ¿cómo te llamas? Panina. Pasaba por ahí que tuvimos unas experiencias dentro de la facultad
de los alumnos destacados, que siempre llamamos, los que llamamos alumnos destacados, entre comillas, por ahí atraviesan otras variables que por ahí nosotros que quizás venimos de pueblos originarios, de variables económicas distintas, es muy diferente. No podemos pensar, por ejemplo, que la realidad es la misma, aunque la universidad es pública, pero el acceso, digamos, al material bibliográfico es otra cosa. Claro, es pública, gratuita, pero el acceso al material bibliográfico es muy diferente. Por ejemplo, también yo pensaba incluso esto que vos sos de letra, la resignificación propiamente, digamos, de lo que es la carrera o la disciplina. Porque yo, por ejemplo, sé que letras en quechua es Sanampa o Sanampa, si no me equivoco, más o menos estaba investigando eso. Cómo esta justificación de la misma enunciación tiene variables que lo atraviesan, el espacio geográfico, cómo comenzó, digamos, por ejemplo, qué significaba ser alguien que se dedica a la letra, ser un letrado. Y ser letrado, ¿qué significaba? Bueno, ahí están las variables económicas, raciales, incluso de género, porque eran hombres. Sí. Y si eran mujeres, solamente eran relegadas por, o sea, era como una literatura propiamente revisada por los hombres. Y bueno, en ese sentido yo pensaba un poco de la resignificación, y si bien nosotros podemos por ahí tener un poco más de análisis crítico porque tuvimos acceso, pero bien hay otras personas que no lo tienen. ¿Por qué? Porque hay una idea también de construcción, incluso socialmente compartida, como eso son las bromas, los memes, toda esta forma, digamos, de compartir que a nosotros nos parece cómodo, pero cuando nos parece cómodo no nos interpela, pero cuando nos incomoda nos está interpelando. Por ahí pensaba un poco en ese sentido, digamos. Me gusta mucho, en mi caso, investigar sobre las juventudes y me gusta cómo se va resignificando en todo esto, digamos, resignificando qué es propiamente lo que hoy en día nosotros, quizás más adelante se va a ver otra forma de opresión que quizás nosotros, o nosotras o nosotros, no podemos ver por otras cuestiones que nos atraviesan. Eso me parece muy interesante presentar. En el caso de, siguiendo en realidad el razonamiento y trayendo más elementos, en el caso de Fanon, que es el autor que nos convoca, él plantea entonces, si nosotros estamos hablando de una estructura social, una estructura, una estructura colonial donde los que habitaban estas tierras, que nosotros le vamos a tomar estas categorías para que, él incluso las toma para un modo también de hacer frente, ¿no? De negro y de indio, que son estas categorías que organizan la sociedad, como decía el Beto, jerárquicamente. Entonces el blanco es el que va a llevar adelante un proceso primero de matanza, y con la mano de obra que le queda para llevar adelante la economía, porque piensen que había que trabajar ya sea en las plantaciones, en los cultivos. Bueno, hay distintos modos de organización económica a lo largo de América, eso también lo sabemos, pero quienes organizan esa economía, quienes dirigen la economía, el oikos, el modo de llevar adelante la vida económica, la vida del hogar, la vida doméstica y la vida social, es el blanco. En condiciones de esclavitud, en condiciones porque desde ya semi-esclavas a lo sumo, no hay tal libertad. Entonces, pensemos que cómo nosotros podemos hablar de libertad si en el buen sentido lo digo, ¿no? O sea, no es que reniegue del término libertad, al contrario, digo, pero ¿cómo nosotros podemos hablar del término libertad si nosotros, en la historia de nuestros siglos y siglos en América, ha sido la historia de la esclavitud, o en todo caso de la lucha y la resistencia por salir de esta situación de esclavitud ayornada, que van teniendo sus colores, sus matices, pero que sigue perviviendo, como dice la Bani, dice la vida, o sea, lo dicen ustedes mismos, o sea, nosotros sabemos que esta estructura de racismo, como estaba diciendo Alejandro de Otto, es estructural, es sistémica, está atravesada, está metida en mi sangre, está metida en la sangre de todos ustedes, por más que uno sea crítico de eso, porque nosotros estamos en una estructura donde el racismo ha sido el lenguaje materno. O sea, mi lengua madre es una lengua racista. No podemos negar eso. El trabajo que viene después es como nombrarnos nuevamente, y nombrarnos desde el locus que cada uno considere que puede nombrarse. Podemos hablar de como negros, como indios, como homosexuales, como mujeres. Uno puede ir agregando a esta lista, no lo hace Fanon, aunque Fanon habla de las mujeres en un texto que
se llama Argelia se quita el velo, que yo también se los compartí, complejísimo, pero que viene muy bien para esto que está pasando ahora en Kabul, la mirada de Fanon. Ahora, acá viene un tema que me dirían mis alumnos, de acuerdo la cuestión política. Para Fanon esta transformación estructural es revolución, no es diálogo. No es el diálogo, él toma las armas. Ustedes saben que él combate en el ejército de liberación argelino para enfrentarse al poder de Francia. ¿Por qué? ¿Por qué él toma las armas? Porque no había manera que deje de frene la conquista, la colonización, la dominación a partir del diálogo. Él era brillante. No es que no podía hablar, por supuesto que podía hablar. Pero la situación, el entramado de vejaciones, de tortura, de destrucciones, es tan fuerte como la estructura colonial en sí misma. No es que se desprende, no es que podemos ser colonias simpáticas y amigables. La colonia era una colonia opresiva de suyo, no podemos pensar libertad y colonia. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, para Fanon, el proceso de libertad, la libertad no es algo que me otorga el Estado. Sí, Luz, perdón. Yo quería comentar, cuando yo estoy en secundaria, y yo tuve un profe, cuando hablamos todos sobre la colonización, algo que, esto de que las colonias amigables, bueno, por ejemplo, algo que sucede siempre desde primaria, que no se dice, qué sé yo, indígenas, los pueblos originarios, no, siempre te dicen son los indios. Y otra cosa que quería decir de la conquista amigable es que, por ejemplo, cuando hablaban de la conquista decían, bueno, pero tenemos que agradecer que a nosotros no nos mataron tanto como lo hicieron los ingleses a los pueblos del norte. O sea, tenemos que darles las gracias por... Mataron una parte, pero no nos mataron a todos, al menos hay que dar gracias, no nos mataron a todos. O sea, es algo que todavía como que lo ven como si fuese algo muy bueno. Exacto. Claro. Por un lado naturalizado y por otro, como dice Lucía, está ponderado, se enseña, claro, está ponderado positivamente en la historia. O sea, ser colonia era lo mejor que podía pasar. O sea, es como que plantean, ¿viste? Bueno, pero hablo inglés. Claro. Pero conozco la cultura de Occidente. Y lo que plantea Fanon, justamente, es que esta estructura de colonia no es compatible con el proceso de libertad de cada uno de nosotros. No puede ser, porque si estás sometido, si estás del lado de los sometidos, no hay posibilidad de una libertad donde uno pueda plantear el desarrollo de la persona o el desarrollo de los otros. Además, agrego un elemento. Él no está de acuerdo de ninguna manera que algunos puedan ser libres. O sea, la idea de libertad individual no cabe acá. O sea, no puede ser que yo sea libre mientras mi compañero está sufriendo algún tipo de explotación o sometimiento. No le cabe, o sea, para Fanon no es posible que yo diga la libertad individual. Para él, la libertad era una libertad colectiva. Y en ese sentido, no sé, algunos tal vez tienen lectura de Albert Camus. Albert Camus también tiene una idea de una revolución que tiene que ver con la solidaridad, o sea, la solidaridad en la revolución. Después podemos ver los matices, qué tan violenta esa ¿Camus? Sí, Albert Camus. Yo solamente leí una obra, digamos, del extranjero que me pareció hermosa. Es muy buen planteo político tiene Camus. También podría, si te interesa, como para ir uniendo. ¿Cómo? Digo, porque son líneas que uno va encontrando. Igual, para mí, puramente así, tengo, bueno, cuestiones de Fanon que encuentro más fuerte, más clara. Y quiero agregar unas cositas y ya me callo y ya. Otro elemento que aparece es que en la estructura de, a ver si esto les trae el elemento, en la estructura de colonia, los que somos colonizados tenemos un sentimiento fuerte de inferioridad. El sentimiento de inferioridad produce que uno no mire a la cara, o sea, no levantas la mirada, no nos miramos en general. Lo digo porque él usa esas imágenes, ¿no? El sentimiento de inferioridad viene acompañado con el sentimiento de culpa por mis incapacidades, por mis imposibilidades, por mis limitaciones. Ya estoy hablando en una sociedad colonial ayornada, democrática, como es la nuestra. O sea, obviamente, no estoy hablando de las plantaciones, ya estamos acá, siglo XX, sigue habiendo un proceso fuerte que él llama, que es lo que él estudia, estas enfermedades que son a nivel psicológico,
o psiquiátricos, pero que él dice no tienen un origen en la biografía de David, porque David tiene una dificultad o Gloria tiene una dificultad. El problema es social, o sea, el origen de ciertas enfermedades es social, porque la estructura colonial es una estructura de sometimiento. Entonces, no hay tal emancipación, no hay tal expresión de libertad. Vivimos sometidos cada uno, doble, triple, cuádruplemente sometidos según su condición. Como dice David, según tu condición económica, tu género, tu identidad, tu procedencia. Cada vez son más las capas, porque esto es complejo, ¿no? Creo que la estructura es estructura económica, digamos. Él también. Esto ya lo dije, ¿no? Pero de todas maneras. Sí, él también, pero Foucault lo ve distinto, por eso después lo dejo ahí para los que les interesa en filosofía, pero yo también creo que es económica. Es económica y en eso, por ejemplo, son Obama, el presidente de Estados Unidos puede ser negro y la estructura económica ni el sometimiento desaparece, digamos. También todos los procesos de liberación, tanto en América como en África, no han servido absolutamente para nada porque se han mantenido las jerarquías, las estructuras económicas. Bueno, yo tengo otra mirada, yo creo que sirve, sí. Es que obviamente que la lucha no va a ser, mejor dicho, no la De lucha. 1810 para acá y estamos igual. Pero por más que no sea total, hay cuerpos puestos ahí, hay cuerpos de lucha. Y ese es lo más trágico, de la historia, digamos. Pero Hay gente que ha dejado la vida para que todo continúe de la misma manera, digamos. para mí no continúa, pero obviamente respeto a tu... Para mí no continúa, no El proceso continúa. político económico con el que estamos conviviendo, digamos, nunca tuvo tanto poder como el que tiene ahora. Pero no continúa, si no yo no estaría aquí hablando, yo estaría chupada en algún hoyo. Lo puedo hacer porque sé que nadie me va a venir a perseguir. Es que no puedo negar que ha habido mujeres o jóvenes o estudiantes que han posibilitado que nosotros estemos acá y que no nos estemos Pero ¿por escondiendo qué este para hacer formato les filosofía. sirve, digamos? Sí, Antes pero a del mí, Mundial, pero antes del Mundial a mí, 98, como dice la Vani, pero perdón Beto, o sea, yo soy rea, así con el Beto nos conocemos de año para el resto, ¿no? O sea, somos muy amigos, pero no es lo mismo para nosotras poder estar hablando acá que está escondida para hacer filosofía, porque si no, no se filosofía porque es lo que nos convoca. Para poder hablar. Ahí está la China quiere opinar. antes del Mundial 98 había una bandera colgada en el Parque de los Príncipes, ¿no? Que decía, en la selección francesa no queremos negro. Año 98. Bueno, esa selección salió campeón del mundo con negro, con Zidane que era argelino. Hoy lo que incluyen, les sirve para el negocio, les sirve para el espectáculo y te dicen que es un formato, por eso que son... No hay Y problema. Lukaku termina jugando para Bélgica, que es el país que mató a todos sus antepasados. Pero no pretendo, está bien, perfecto, pero no pretendo que él haga la revolución. Pero yo preferiría que no juegue, digamos. Desde yo también preferiría muchas cosas que en mí misma están en contradicción. Digamos, lo O que sea, hace el sistema capitalista es apropiarse de toda la Toda lucha es apropiada, pero por eso no significa que no sea y valiosa. mercantilizada. Totalmente, nunca esperé una cosa distinta. Por ahí para darle espacio a las Sí. compañeras. Igual quiero terminar con una poesía. Ah, bien. Ay, bueno. Y ya me callo del todo y ya no tomo más. Quería compartir una poesía que se llama Lamento Negro de León Damas, que es uno de los poetas de la negritud, del movimiento de la negritud, que alimenta el pensamiento de Fanon. No quiero... De la negritud se puede decir mucho porque hay mucha crítica al pensamiento de la negritud como la de mí, porque algunos dicen que agarrar el concepto de la negritud como algo afirmativo es entrar en esta mercantilización de la identidad negra, que es lo que plantea Beto, que efectivamente existe. Mientras que ellos dicen que para ellos apropiarse del término fue una lucha, digamos, un modo de resistir, decir sí soy negro, esta reivindicación de esa identidad que me pone el otro, ¿no? Y en el Lamento Negro yo quería compartir un modo de entender por qué para mí sí hay una transformación, que desde ya se nos va a ir la vida y tal vez no lo veamos total, pero cuando leo esto y creo que es posible seguir, digamos, en esa lucha, quería compartir para cerrar como disparador en realidad, cerrar mi palabra y llave. Me han devuelto, ¿quién le gusta leer? ¿Quién lee lindo? Yo leo horrible. ¿Quién es de letras? Carlos. Carlos, sí, tiene Pero no de letra. Pero no es de letra, pero me acordé de su voz. Ah, bueno. Así habla. Mira, Carlos, perdón, mi amor, ¿no? Acá dice me han devuelto, que es la que no me salió. Y después todo lo demás se va a entender. No, la China está ahí tirada. No, bueno.
Bueno, me han devuelto. Con fuerza. Fuerte. Vamos solos. Me han devuelto a la vida, pasada y marchita. La libertad es un dolor tremendo. Los días, hoy, sobre mí, y algún entonces, mis grandes ojos que giran de rencor y de vergüenza. Los días, inexorablemente tristes, no han cesado nunca de recordar lo que fue mi vida trunca. Mi embrutecimiento de entonces continúa, con impacto de cuerdas anudadas, acalcinados cuerpos calcinados, del dedo gordo a la espalda, calcinados, de carne muerta, de tizones, de rojo hierro, de unos brazos marcados bajo el látigo, que se desata sobre el látigo y hace que marchen las plantaciones empapadas de sangre, de mi sangre. ¿Qué sangre? Que sangra el ingenio mientras la pipa del encomendero se yurgue contra el cielo. Gracias, Carlos. Sí. ¿Me la prestás así la nota? Sí, te la regalo. Ay, muchas gracias. Perdón que se salió cortado. No importa. Me encantó. Me encanta la última parte. No sabía este dato de que de Fanon, de que los negros venían para las plantaciones. Me parece, para mí es súper resignificativo porque es como lo que yo contaba anteriormente, que yo como que soy la primera de mi familia que llega a la universidad y vengo de abuelos bolivianos que vinieron acá escapándose de allá porque nada, buscando un laburo, y lo primero que encontraron fue trabajar en la zafra. Es re significativo, me parece hermoso, y me parece que hay también muchísima discriminación acá de los jujeños, que somos todos hermanos, somos re andinos hacia los hermanos bolivianos, y toda esa cuestión. Me parece que tomarlo a Fanon quizá en otro aspecto, porque nosotros somos andinos, digamos. Eso es lo que yo hablaba con las chicas de Identidad Marrón, porque ahora se forma un grupo que es Identidad Marrón, y yo digo, me parece perfecto, porque nosotros no podemos tampoco como tomar una bandera que no es nuestra, que es los negros, digamos, que son como han sufrido otro tipo quizá de racismo, digamos, pero también los marrones aquí dentro, ¿no? Como para ir de algo macro a algo micro, o por lo menos para respetar, ¿no? Porque yo también digo, o sea, yo no puedo hablar por un colectivo LGTBQ, o yo no puedo ponerme en la voz de ellos son los que tienen que hablar, y yo como eso, como, no sé si parte del colectivo marrón, porque como no estoy, pero me encanta estar con ellas y participar en esas cuestiones, por el tiempo más que nada, pero eso, como me parece hermoso tomar a Fanon, pero tampoco quizá apropiarme, ¿no?, de esa ideología, porque creo que no me pertenece, digamos. Yo soy marrona, no soy negra, y no sufrí, digamos, lo que Vos ellos. podés hacer con todo respeto, yo creo que uno puede construir su identidad, podemos apropiarnos de lo que queramos. Creo que la idea de él, hay filósofos que son, sí, seguramente elitistas hasta para quién se ha apropiado de las ideas, pero la idea de Fanon, y él va a ir en esa línea, Vani, que esa transformación es esa invitación a un nuevo hombre, que es la idea que después Che Guevara toma de Fanon, es para el que se quiera, o sea, no hay requisitos, o sea, no hay que cumplir requisitos para si entro ahí. O sea, vos podés apropiarte de lo que quieras, y yo puedo apropiarme de lo que quiera y construir en esa clave de libertad, como fuere, digamos, ¿no? Y podés decir, no es lo negro, es lo marrón. Creo que esa es la invitación, de ir encontrando voces, nuevas voces. Sí. Me parece hermoso también. Ahora vos da la voz, Virgi Javi, ¿verdad? Yo ya me quiere escuchar más que... Sí. Bueno, no, yo estaba recordando un poco, escuchando a los chicos y a usted también, que es impresionante escuchar a los compañeros cómo hay distintas perspectivas, distintos tipos de despertares, ¿no? Me estaba acordando de un compañero que tenemos en la carrera. Yo lo conocí allá en el Tello, y él había hecho un trabajo en el cual destacaba justamente lo que dice la compañera acá, el hombre piel marrón se llamaba el trabajo.
acá en la facultad la vino a exponer. Estaba llena la sala. Y Arapa empieza, porque Arapa es un compañero tiene una capacidad argumentativa que es impresionante, y es un amigo muy querido. Y empieza a hablar, hombre, piel marrón, empieza a desplegar los argumentos. Y entonces, más que nada desplegó, si bien todavía ahora tenemos muy bien, si se quiere, más visible el indianismo, la categoría de indio que han nombrado bastante, y qué maneras tenemos para reivindicar esa categoría, qué implica usarla, qué implica no usarla. Y bueno, Arapa en ese momento todavía no estaba muy desarrollado, todo estaba muy oculto y muy, ¿cómo decir? Under. Bastante under, porque esto se discutía en los collasuyos. Los collasuyos son espacios de debates en los cuales las comunidades, más que nada muchos intelectuales indios, se discuten, y ahí entrelazamos ideas y hacemos determinadas cosas. Bueno, continúo con eso, me disperso, disculpen. Bueno, Arapa empieza a expone. Y bueno, está la cuestión de que acá en Jujuy hay racismo también, no es que no lo hay racismo. El racismo es fuerte, y justamente una de las vetas del indianismo es combatir, manifestar ese racismo que está impreso en la sociedad y que forma parte de esta lógica capitalista, es así, funciona así, está en el hueso, en la matriz de esto. Entonces Arapa empieza a deslizar sus argumentos, y a mí me impresionó que profesores de la universidad le saltaron al cuello, porque desde el indianismo hay una perspectiva esta perspectiva de que a partir de los orígenes de los estados-nación no es ingenua, porque a partir de ese momento ha habido, no solo desde 1492, que ha sido fuerte este proceso de colonización, conquista, pero ha habido un fuerte exterminio, epistemicidio, genocidio, y los estados subsisten gracias a esta lógica extractivista, y eso es fuertemente evidente en cada una de las manifestaciones que tengamos nosotros. Entonces me llamó la atención en ese momento, en la academia, era una jornada, no recuerdo bien la jornada, en la academia, en la jornada, los profesores de las diferentes cátedras los saltaban al cogote, porque Arapa afirmaba justamente esta cuestión de que los estados eliminan las particularidades las particularidades regionales. Entonces los profesores le decían, no, los estados no, que esto, que lo otro. De nombre y apellido. Yo no quiero decir, pero la memoria no me falla, diría por ahí. Después me lo dicta. Sí, cómo no. Bueno, eso un poco. Después quería retomar esa cuestión de la categoría de indio. Por ahí varios compañeros han retomado la categoría de indio, y es muy interesante porque muchas veces, si no se está inserto en el debate indianista, siempre se la toma de manera peyorativa, pero ha habido un laburo intelectual enorme, y hay muchos libros, muchos ensayos, muchos manifiestos en los cuales te dicen el porqué de esa categoría, por qué tenemos que seguir usando esa categoría. En síntesis, podremos decir de que la categoría de indio es una categoría que, lejos de separar a todo Ayayala, nos une, y nos une a un principio de lucha, ¿sí? Y todas las poblaciones dentro de Ayayala, que vendría a ser América, esa categoría nos puede unir para reivindicar derechos. Los estados-nación han tratado siempre de eliminar esa categoría, porque eso implica también eliminar una determinada cantidad de derechos a los que vos estás sujeto con esa categoría. Exactamente, que no es solo eso. Con la conquista justamente hay una invasión, porque hay dos estados que se enfrentan, que son varios estados de acá de Ayayala y los de Europa, que se interponen con otros. No es que acá no había nadie, no hay descubrimiento, eso lo sabemos muy bien. Acá habían habitantes, había una cultura muy rica, muy potente, muy poderosa. Y bueno, este proceso de genocidio, epistemicidio y extractivismo que continúa, al nosotros querer, por ejemplo, llama la atención, se da esto en los Collasudos, las discusiones, no usemos la categoría indio, usemos la categoría indio. Si dejamos de usar la categoría indio, implica que nos olvidemos en la historia, y eso es terrible.
Utilizar la categoría indio, por ejemplo, como la usan algunos amigos nosotros, como indios conscientes Coya, la usamos así para ver qué implican cada uno de esos términos. Yo soy consciente de que soy indio y por qué se dice eso, y por qué se ha dicho eso, y por qué se utiliza esa categoría para racializar. Entonces, y para avalar el poder y para que todo continúe como está. Entonces, nada, ese era un pequeño aporte. Vos sabés, perdón, no tengo la palabra un ratito, no me vi, porque a lo respecto que es un debate, qué categorías sí, qué categorías no. Por ejemplo, he conocido una médica wichí, o sea, ella es de la comunidad wichí salteña, que estudió la carrera, la academia de medicina, que es la primera médica occidental wichí, porque ellos tienen médicos chamanes, o sea, que ella decía también cómo quieren ser nombrados, qué palabras que ni conocemos, ¿verdad? Y que el concepto, por ejemplo, de pueblo originario, ella no lo rechazaba de alguna manera porque venía desde la ONU, o digamos que había algunos modos de nombrarlos que ellos rechazaban porque eran nombres puestos por otros, digamos. Que había algunas categorías que sí asumían, porque ellos, esto que está diciendo Carlos, y me quedé pensando, claro, la idea de pueblos originarios tiene sus razones, no me quiero ir, pero también era como denostada por ellos, por el capitalismo. La idea de indio la toma fuertemente Fausto Reinado, fue el primero y él lo tomó como una idea de resistencia, digamos. Él fue el primero que dijo, bueno, esto va a ser nuestra resistencia desde este lugar, que es donde me nombre LOL también. Exacto. ¿Javi? ¿Vos anotaste aquí en la palabra? Compañero. ¿Me ayudan con una gomita para poder comprar de comer, por favor? Ya compramos, ya vino la chica. Si alguno Y ella quiere anda tomar la por ahí. palabra, bueno, Gaby va a estar anotando. Cualquier cosa más que nada para mantener el orden y que todos podamos tener acceso a la palabra. ¿Te parece? Sí, quienes no participaron todavía, no sé, Vero, Gerardo, quienes llegaron recién. No sé. De lo que veníamos reflexionando, qué ideas se les generan, qué piensan de la libertad, qué pueden retomar de todo lo que se fue reflexionando hasta ahora. No, yo pensaba de esto que pasó hace poco, ¿no? De que el presidente en su discurso dijo que bajábamos un barco. Bueno, yo en la red social como que compartí algo, me respondieron un chico que estudiaba abogacía y me dijo, ¿vos te parece que esto es para analizarlo filosóficamente? Y es empezar a pensar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, Lu decía que ella se cuestiona, ¿no? Están en colegio y se cuestiona lo que le dicen, pero los chicos en general no lo hacen porque vienen muy arraigados de la casa de que lo europeo es lo mejor o lo occidental. Bueno, volviendo a lo que decía, este chico como que me dijo que no era tan filosófico lo que había que analizar, bueno, un poco, y ahí le dije, digamos, que él me dijo, ¿te parece que la Constitución es racista? Y yo le dije que sí, porque la verdad es que está implícito, ¿no? No es algo explícito, no es algo que al leerlo uno incluso hasta parece inclusiva. Bueno, y como que se lo analicé y le dije implícitamente sí, y eso me lleva a pensar que justamente es ahí donde, o sea, no creo que haya una libertad total, porque estamos determinados en todos los puntos, pero sí analizar lo implícito, ¿no? La importancia de analizar esas cosas que creemos que no son así, pero que en realidad son así y son mucho más peligrosas que las cosas que se dicen con total impunidad o explícitamente. Una cosita, respecto de la Constitución, de hecho es racista porque quienes la escriben son algunas voces. Por ejemplo, justamente hay comunidades, hay grupos, hay colectivos que no aparecen, hay voces que, o sea, hay que pensar también quién es exacto. Y el derecho de la fue niñez, fundado el Estado Nacional Argentino bajo el genocidio, sobre todo en el sur, digamos. No quiero hablar tanto, también. Perdón. El Estado es racista, digamos. La nación mapuche se sigue llamando a sí misma nación mapuche, pero si no quieren ser argentinos hay que echarla. La ficción mononacional, decían por ahí. Y ahí está lo que dice Carlos, ¿no? Esto de que el Estado elimina las particularidades, digamos. Acá, desde los mapuches para arriba, ¿cuántos pueblos hay? Pero somos todos argentinos. Y si cruzamos 2 metros más allá, ya somos bolivianos. Y es distinto. Totalmente de acuerdo. O sea, veo muchas caras pensando aquí. Claro,
me perdí la primera parte, pero creo que un poco como que se planteó muchas cosas, digamos, ¿no? Hay como muchas líneas y miradas para dónde ir, ¿no? Distintas, todas importantes. Yo me quedé preocupada con esta cuestión de la negritud y de lo marrón, ¿no? La preocupación es personalmente, ¿no? El cuidado, ¿no? Alguna cuestión de peligro, de riesgo, de volver a clasificar, ¿no? De volver a hacer clasificaciones de aquello que en un discurso que intenta, ¿no? Romper con muchas cosas, se vuelve, porque digo, quizás en lo teórico, pero en la práctica misma, donde el discurso se desenvuelve, ¿no? En esa, recuerdo ahí a Roy con su dialéctica de lo real, donde es ahí donde se puede romper finalmente con estas cuestiones discursivas que están, como ustedes decían, implícito, ¿no? Que hay que tener cuidado, digo, me preocupa una cuestión porque en la práctica uno ve determinados grupos, ¿no? Que inclusive en el discurso que ellos van construyendo también hay muchas cosas implícitas, ¿no? Fuertes, de racismo, de exclusión, de un montón de cuestiones que se generan. Y entonces creo que personalmente la preocupación de todas estas cuestiones que se van planteando para mí está fuerte en el discurso, ¿no? En la cuestión discursiva, en el lenguaje, en la palabra cotidiana, ¿no? Y cuando digo discurso, no solamente el discurso que ustedes ya referían de la academia, lo académico, sino todo, ¿no? Lo que está en lo real, en lo cotidiano. Y siempre yo hago referencia a Gao cuando él habla de un concepto importantísimo que me parece a mí que es la amplitud del texto filosófico, y en donde nos permite hacer un análisis filosófico, pero no solamente del texto, sino de todo, ¿no? De la imagen, de lo que vemos, de todo lo que aparece en lo cotidiano y desde donde nosotros también hay que romper muchas estructuras, ¿no? Entonces ahí también hay que poder pensar y reflexionar desde ahí. Bueno, ahí. A mí con todo esto que venimos reflexionando se me vino a la cabeza mucho lo que estaba estudiando por oncología. Estábamos leyéndola a la Hannah Arendt en esto de la técnica, digamos. Y ahí en ese texto que nos dieron hablaba de cómo el condicionamiento humano fue cambiando relativamente histórico y cómo además ese mundo que transformamos es el que constituye nuestra identidad. Entonces ahí traigo todo esto y cómo nuestra identidad propia de denunciarnos, porque también pasa por el discurso, está condicionada completamente. Y creo que como una tarea que tendríamos que tener siendo de filosofía y también intentando incentivar un pensamiento crítico es exponerles esto de este condicionamiento que tiene toda la identidad propia, sea la mía, la de él o como se denuncie quien quiera, estamos condicionados, darnos cuenta de ese condicionamiento y ver cómo podemos transformar ese condicionamiento para que sea vamos a estar siempre condicionados porque vamos a transformar el mundo, entonces que ese condicionamiento vaya siendo cada vez menos de exclusión, digamos, para mí como que vengo todo de ello. ¿Alguien más quiere participar? ¿Están todos acá a pensar? Sí. Está para pensar. No quiero ocupar la palabra. No pasa nada. Más que nada. Si querés puedo hablar. ¿Vos querés? No quiero. No te obligo. Nada, sí, por ahí me gusta mucho este debate que se está dando porque nos permite pensarnos nuevamente y volver a pensarnos y a pensarnos y a pensarnos, pero también tomo esto, lo que decía Sir, no solamente quedar en pensar solamente, sino que haya una praxis. En este sentido, si nosotros nos pensamos constantemente, si nosotros quienes estamos en la academia, o por lo menos intentamos estar, no, sí estamos, por lo menos estamos avanzando, de a poco avanzamos aunque sea, pero estamos. Sí estamos, sí es un gran logro que estemos. Estamos, es un re logro. Sí. Ahora que salgamos otra cosa. Ahora que salgamos es otra cosa, eso es verdad. Pero hay que ocupar esos espacios, hay que ocuparlos. Estar en la facultad ya está bueno, creo que salir de avaricia, pero por ahí pensaba esto, ¿no? De que cuando salimos a nuestra cotidianidad constante, nosotros por ejemplo estamos en diferentes
instituciones, diferentes espacios o con diferentes personas, si somos las mismas personas que somos dentro de la facultad o que actuamos dentro de la facultad o que pensamos y decimos en la facultad o afuera somos otras personas. Y eso es algo que cada uno queda en la conciencia de cada uno, si realmente es lo que dice afirmar ser o solamente es alguien que por ahí, no sé si la palabra correcta es romantizar lo intelectual, digamos, la parte teórica y quedar solamente como alguien intelectual, pero por fuera no estar dispuesto a dar esa praxis, digamos, ese cambio que se necesita para cambiar la realidad. Obviamente nosotros no podemos cambiar en su totalidad desde nuestro lugar si no nos organizamos colectivamente, pero tampoco podemos seguir reproduciendo, porque si nosotros seguimos reproduciendo esta práctica, bueno, creo que la respuesta es clara. Obviamente nunca vamos a cambiar la realidad si nosotros seguimos reproduciendo esta cotidianidad, al menos no en el lugar que estamos. Eso no. Ya está. ¿No crees que vos, o sea, romantizar la facultad sería seguir reproduciendo ese modelo en vez de tomar las herramientas que la facu nos da y usarlas de distinta manera? A mí me parece que es eso, y es por eso que yo también estoy en la facu y muchos seguramente también, para tomar las herramientas y usarlas de diferente manera, no como quiere que lo usemos la facultad, que la facultad también es una institución y eso también hay que decirlo. Que si yo quizás lo digo frente a mis 3 cachetazos me dan, pero bueno, lo voy a decir algún día. Pasate a filo, ahí lo podés decir pero por favor no me desaprueben. Carlos, sí. No, un poco retomando lo que decía la profe, la cuestión del discurso, cómo es tan complejo esta cuestión de irrumpir, de marcar una ruptura en el discurso hegemónico, ¿no? Y esa cuestión de la praxis que decía el compañero a mí me pareció interesante porque en el último Cuela Suyo que hubo acá en Maimará, justamente... un poquito más fuerte la voz. Sí, en el último Cuela Suyo justamente se discutió esto. Justo nos tocaba presentar el libro del hermano Quique, y entonces que se llama Indios Permitidos o Indios Resistentes. Entonces se armó un debate entre varios integrantes de las comunidades y el tema es la praxis. Entonces pasa que había utilizado esa palabra y es práctica. Entonces decían, ¿qué es la praxis? ¿Qué es la praxis? Entonces decíamos, nuestra praxis nosotros la realizamos de esta forma. Nuestra praxis, y entonces cada uno empezaba a desplegar argumentos de acuerdo a cuál era su práctica, cómo llevaba a cabo esa práctica. Entonces, ¿cómo se hace eso? En ese momento era presentando el libro, presentando una serie de argumentos para justamente fundamentar la lucha y la resistencia. Ver qué problemáticas había, es una forma de lucha. Desde tu comunidad había otros ensayos en los cuales justamente nos daban esa tarea de ir buscando rastreando nuestro árbol genealógico, ¿no? Entonces, ¿de dónde venís vos? Vos estás acá, sos una fruta que sale del supermercado y no sabe de dónde viene, dice, o sea, entonces salían todos esos tipos de ejemplos alucinantes que a mí me vuelven loco porque son tremendos. Entonces, esta libertad individual de la que hablamos al principio, kantiana, se choca con esta libertad que es más comunal y que es totalmente distinto. Entonces, a mí me parece me parece alucinante esa cuestión. Entonces, ¿cómo realizamos esa praxis? Primero, viendo dónde estás parado vos y viendo qué posibilidades de acción tenés, qué posibilidades de organización tenés y qué posibilidades de solidarizarte tenés con los que luchan. Y eso vos lo podés hacer de diferentes formas. Una modalidad, y justamente la compañera Abby citó la clase que teníamos con Carmela, que hay unos textos alucinantes, hay unas charlas tremendas que hacemos ahí, y la profe Carmela nos planteaba esta cuestión, algunos textos que hablan justamente de las redes sociales, de Twitter, como esta vertiginosa velocidad de opiniones que no te permite la argumentación. Quizás es más charlable en plataformas como Facebook, que quedan por ahí y se pueden hilvanar ciertas opiniones. Entonces quizás por ahí también, tu praxis también esté ahí en el Facebook también. Si vos ves a alguien que tiene dudas de algo, le presentás una argumentación aclarando algo, apoyas a alguien que está en la lucha, porque eso también nos planteaban, que la cuestión es, dice, sí, nosotros hacemos eventos, hacemos marchas, decían los hermanos, pero yo veo que la urbe
por más que nosotros somos conscientes de que los Estados-nación han hecho lo posible, las políticas han sido orientadas para que se vayan la gente de sus comunidades, para así poder con esas tierras hacer lo que sea, el extractivismo, claro ejemplo, el litio, que era el tema pujante en ese momento, y sigue siendo. Entonces, la cuestión era así, ¿qué implican esas cuestiones? Cada uno de sus praxis puede hacer algo. No es que necesariamente hay una sola forma de praxis, no es que haya una sola forma y que sea necesariamente la académica para quebrar el discurso, sino que hay múltiples formas, y está esa cuestión de que la editorial que editó a Quique González, justamente se llama Imaginar Creando. Entonces, esta cuestión que nosotros tenemos que empezar a imaginarnos, nuestro reto es imaginarnos las cosas, pensarlas y tratar de llevarlas a cabo. Si funciona, te equivocas, no importa, está bien, vos has hecho el intento y qué sé yo, está bueno, pero... Sí, ahí con lo que dice Carlos, pensar la praxis también como lo performativo, o sea, esta idea de la poiesis, que también es no solo una acción externa, sino que eso que hago soy, y lo que hago se ve. Nunca más clara esta idea de que las acciones me hacen a mí, digamos, me hacen a mí como ser humano, y ese ser humano imprime un modo de ser en el mundo, ¿no? Y un modo de estar. La práctica no solo como un conjunto de actividades, desde ya que sí, pero tiene que ver con el modo de performar, o sea, de ir elaborando esa realidad y ese mundo en cada acción que uno hace. Y eso también significa, pueden ser pequeños actos revolucionarios. La palabra, como dijo la profesora, la palabra, cómo nos nombramos, cómo nombro, qué, porque todavía está esta idea de identificarse en conceptos, pero yo también creo que hay una lucha muy importante que han logrado los jóvenes, no es mía, para nada es de la camada de ustedes, que ha sido el tratar de evitar, llevándolo al plano más de identidades, no tanto de la cuestión social, pero en las identidades también se están diluyendo conceptos, se diluyen porque soy lo que digamos, no quiero entrar en rótulos, sino que soy tan genuino, o tan genuina, o tan especial que me muestro al mundo así, ¿no? No tengo por qué responder a si soy predeterminado. Exacto, a ciertos modelos. Y eso creo que esa libertad, justamente, se alza sobre la lucha de muchas luchas, ¿no? Luchas sociales, luchas grupales, luchas que también para mí las identidades, así reafirmarse como indio, como negro, como mujer, como mujer, también suman a que hoy nuestra generación de mis hijas, de sus compañeras, de Lucía, puedan decir no respondo a un rótulo, porque quiero expresar mi identidad con total libertad. ¿Se imaginan eso? Es una de las... Sí, ¿se imaginan? Me salió lo que propone Carlos, ¿no? Es un hecho importante porque eso siempre yo le digo, Cato mucho Lucía, le digo, ella crece con la posibilidad, eso sí es una verdad, la idea de posibilidad que no tuvieron las generaciones anteriores. Que Charlie ya lo había visto, Charlie García escribió hace mucho, desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Ay, cantaron. No, por favor, no. Pero creo que él lo pensó que iba a suceder, digamos, en algún momento iba a suceder esto, digamos, ¿no? Que iba a haber, que los que iban a venir iban a romper con esos prejuicios y los que quedaron atrás, ya está. ¿Qué tema es? ¿Cómo se llama? No soy un extraño. Ahí lo voy a escuchar. ¿Sí? También con respecto a lo que estaba diciendo la Lore también, que totalmente de acuerdo, digo, justo también estaba pensando en este término de la poiesis, ¿no? Porque a veces se logran, digo, volviendo a pensar en grupos, ¿no? Que buscan en la lucha y que buscan liberación, emancipación, pero como también hay una cosa que está construida, no consciente, no sé bien cuál es la palabra, acerca de las cuestiones de la práctica y la praxis, ¿no? Entonces, pensando en este término de la práctica como poiesis, que es lo técnico, y poder esclarecer mejor los procesos de la praxis, que son otros, digamos, ¿no? Donde intervienen otros elementos, otras disposiciones, y entonces a veces
se piensa que la praxis solamente termina en las prácticas, digamos, ¿no? Y entonces no se alcanza cierto grado de liberación, emancipación por grupo, sobre todo porque la praxis supone cierto grado de construcción, ¿no? Y vuelvo yo a la cuestión del discurso, el discurso en su amplitud, ¿no? En todo tipo de discurso. Entonces, desde ahí es porque la praxis requiere poner un poco el cuerpo también en ese compromiso, en la responsabilidad. Es el único camino donde el otro me aparece como vivo, digamos, ¿no? Como parte, donde yo puedo ser posible la comunidad. La práctica, quizás uno, el ejemplo que vos dabas, yo iba pensando, digo, bueno, uno sale, el grupo sale, la lucha, carteles, ¿no? Canto, pero ahí, ¿no? Es una práctica, o sea, la práctica del reclamo, ¿no? El del lenguaje, el del ver, el de estar, son prácticas que cada uno, digamos, y las podés compartir más o menos en el grupo. Pero la praxis requiere otras cuestiones, otros elementos más vividos, digamos, por parte de uno, ¿no? Una especie de entrega para poder avanzar a la praxis, ¿no? Y ahí es donde uno puede ver ese cambio, ¿no? Un poco de este cambio. Yo hace rato alguien hacía referencia de la academia, que sale la cuestión esa siempre, la academia y estar en estos espacios. A mí me parece estos espacios importantísimos porque es una especie de un poco del ejemplo de poder, la posibilidad de poder avanzar más allá con la filosofía. Esto es parte de la academia, ¿no? Es poder hacer praxis a partir de eso teórico, es el diálogo entre la teoría, siempre le digo, no es un verso, teoría práctica, ¿no? Sino tampoco es lo dependiente, nosotros que andábamos viendo esas cuestiones, a la teoría, ¿no? Sino que son es hacer posibles y de cuerpo, porque hay que sacar el cuerpo de la academia, acostumbradito, estructurado todo, y poder poner en otros espacios, armar otros espacios, sostener otros espacios que empiecen, que sean importantes, sobre todo para una idiosincrasia que tenemos, la nuestra, ¿no? Que ya también salió hace rato, que es muy importante esto. Y ustedes lo tienen, de paso los felicito, digamos, por este espacio y que lo sostenga y que, ¿no? Que me parece importante. Bueno, eso quería decir. Me parece que está... Perdón. No, que decía, me parece interesante también lo que dice la profe Sil, esto de una motivación individual, ¿no? Una motivación individual que lleve en algún punto a esto, a la praxis en colectivo, que no quiere decir que todos tengamos que pensar de igual manera, por supuesto, pero sí hay una motivación que te lleva a congeniar en un colectivo donde se puede dar un espacio como este. Así que yo también coincido con lo que estás diciendo, profe, desde la construcción. Sí. Yo yendo más al campo de las artes, que siento que es mi campo, digamos, porque yo escribo, y yo también como soy un poquito fan de Aristóteles por el tema de la poiesis, que me parece que sí, que es creación, ¿no? Porque poieo es crear, entonces me parece que crear, por ejemplo, poesía, desde una mirada, no desde la mirada que nos da la academia, sino desde una mirada social, porque obviamente yo hago poesía y es una mirada totalmente social, una mirada de los cuerpos, en el sentido de los cuerpos, para mí, porque yo trabajo los cuerpos gordos en mi poesía, entonces me parece re lindo lo que dijo la profe de la poiesis como un acto revolucionario, digamos, como una praxis, como una práctica, digamos, el arte social, es eso, el arte. Yo me siento más hippie diciendo esto. O veo algo y me conmuevo, ahí se provocó la praxis, ¿no? Ahí aparece la transformación real. Claro, digamos, porque ¿no? si Cuando yo me conmuevo ante... Tendría que enconcertarme en lo que me dice la academia, bueno, ya estaría escribiendo un soneto, cosas así, y yo la verdad que no, muy lejos de eso, y me parece genial este espacio, me encanta, más allá de que venimos a hablar de Fanon, me pareció hermosa estas cosas, porque dentro de la carrera que yo hago, que es letras, no sé si podemos hablar así tan libremente, o qué sé yo, y me parece re lindo el espacio, y no sé quién lo conformó, pero lo felicito y la felicito. Todo, porque es una comunidad. Me encanta. Ya no hay de nada, ya es de todo. Es de todo, bueno, me encanta. Yo le dije a la profe que la filosofía tiene que volver a la hora de salir de la academia, pero bueno. Y bueno, en ese
salirse de la academia, algo beneficioso tuvo la pandemia. Por pasar de Sí. cuando éramos pocos, cuando somos pocos, siempre pocos, filo, poder tener clases en un café y ahí fuimos quebrando la estructura, quebrar la estructura jerárquica del profesor, el aula, el espacio universitario y todo, la maricoche de eso. Y poder hablar de un igual a igual, tu profesor sentado al lado, explicándote como si fuera tu igual y vos poder expresarte como un igual. Ahí ya quebró algo bueno, quebró la jerarquía un poco. Yo hace muchos años, cuando era incluso más joven que Cristina, también cursé letras, pero no tuve el aguante de van y me tuve que escapar por la ventana. Viste que es durísimo. Vos sos la Encima resistencia. vos tuviste seguro las pruebas más duras. Sí. No fue la peor época. Pero daba las clases de filosofía, la daba un profesor de Salta, fallecido, ¿verdad? Que era Guillermo Gonza. Y la primera clase estaba parado, no recuerdo en las aulas de arriba. Ahora no voy a recordar, 20 años pasaron. Estaba parado sobre la tarima que hay ahí, estábamos todos abajo. Ah, 18, aula 18, aula 19. Sí, 18 y 19. ¿Por qué? Siempre fumaba, tiraba las colillas en el piso. Y no hablaba, se quedaba y nos miraba y no decía nada. Un día se le dio por preguntar, dice, ¿por qué yo estoy acá arriba y ustedes allá abajo? Nadie le respondió, porque me pagan para estar aquí, ustedes pagan todo para que esto suceda y yo cobre. ¿Y ustedes por qué están ahí? Se le pregunta, yo sé por qué estoy acá, yo cobro bastante bien, dice, pagan muy bien por estar acá. Y uno de los chicos dijo, porque queremos aprender. Pero que aprenden acá, lo pueden aprender en cualquier lado. Dice, aparte, ¿quién les dijo que yo les quiero enseñar? Y aparte, ¿por qué les tiene que importar lo que yo les voy a enseñar? Porque ustedes tienen que importar solo eso. Todo lo que pueden aprender acá lo pueden aprender en cualquier lado. Es tan sencillo como eso, digamos. O sea, no es tan relevante el discurso académico. Y de hecho, esta altura está bastante quebrado, digamos. Hoy el país, si uno mira rápidamente, no está controlado por el discurso académico, sino todo lo contrario. Se ha hecho todo un proceso muy diferente, digamos. Uno mira los personajes que son los que marcan la opinión pública, los que dirigen el país y demás, no son precisamente gente de la academia, digamos. Ni siquiera los que se candidatean, hecho, miren los candidatos que tenemos. Bowie, toda esta gente que no son gente de la academia ni que puede marcar el proceso político a través del discurso académico. El proceso del poder es otro. Claro, lo que pasa es que ahí depende de cada uno por qué está en la universidad. Yo digamos, no era para, en mi caso personal, creo que Silvina también por lo que la conozco, digo por los docentes, ¿no? Y está cada uno que hace en la universidad porque ocupa el espacio público y que quiere. Creo que hay una, en mi caso creo que esto que dijo Vanina, sea que lo hagamos acá, sea que lo hagamos ahí adentro, es lo que me da vida, a mí es mi vida. Amo esto de que se pueda circular nuestros saberes, nuestros conocimientos. A mí opinar así por opinar, no, a mí me gusta opinar leyendo muchas cosas, viendo. Con una base teórica, digamos. Claro, amo leer, bueno, él también, él es el que no lee problemas que todos nosotros, o sea, no, sí, lo conozco el Beto por eso, y opinar con fundamento creo que también es un oficio, y poder aprender distintas voces, para mí es un placer, pero lo que entiendo que la academia, uno le llama la academia, pero la academia es tan encorsetada como cada uno lo quiere, y es verdad. Ya como dice Vani, habrá perfiles que son más difíciles de combatir, pero un mambo de cada docente, cómo lleva adelante el ejercicio de una vocación, que es una profesión, vocación digo, pero es vocación para mí, pero también es una profesión que tiene como base estar al servicio. Lo que pasa es que se fue desvirtuando, o nació desvirtuada, ¿sí? Pero para mí la docencia tiene que ver con el proceso de mayéutica. Si no es muy vacío, claro. Si no sería totalmente vacío. Y el proceso de mayéutica, y sí, yo creo que en eso cada uno se va formando en poder oficiar como el mejor partero o la mejor partera para que ese proceso que ha salido acá se dé. A veces se da en lugares muy adversos y se da, ¿no? Depende también de cada uno. Hay veces que no está este espacio así. Tal vez en los momentos más adversos de cada uno ha filosofado, qué sé yo. Pero bueno, este oficio para mí es un oficio que si no se construye en conjunto, no tiene sentido. Es el mismo, digamos. ¿Cómo? Que discutimos todo el proyecto este, digamos, que es la mercantilización de la educación también, digamos. No habría otro motivo, digamos.
la educación o la docencia tiene que ser solo por vocación, digamos, ¿cuál sería el otro motivo? Claro, ¿Por qué sí, tendría que haber bueno. otro motivo, digamos? Claro, sí, pero porque yo no soy tan romántica de cada uno, de lo que hace cada uno. No digo, Creo que, eso debería ser, digamos, después Claro. que esté mercantilizado es obvio, digamos, no entran con armas a la facultad para ganarse los cargos porque no pueden, digamos. Si estuviera permitido entrarían así a robarse los cargos, digamos. Es así como funciona, digamos. Entonces el proceso de mercantilización es el problema, no no la enseñanza en sí. Si todos tuvieran vocación y lo hicieran por vocación realmente, seguramente sería otra historia, digamos, pero eso no Se sucede. encuentra la vocación en el camino. Por eso se puso de inglés. En realidad lo dije porque necesitaba trabajo, claro. Pero vas encontrando la vocación. Es que es innegable que estamos incrustados en el capitalismo, o el capitalismo está incrustado en nosotros, es innegable. Podemos tener vocación, pero también tenemos un poco de hambre. ¿Seguro? Yo... También un poco de hambre, chicos. Ese es el gran problema, digamos, pero con todas las... Y creo que uno de esos filósofos que Gasser, primero existe y después debo comer, ¿cómo es? Sí, no se puede ¿Ves? sí, señora. ¿Se ¿Ves? acuerda? Sí. Me recuerdo. Existo, luego debo comer. Pienso no existo, dice existo, luego debo comer. Para comer, nos tocó este contexto capitalista, como estaban sí, y ahí, ahora dentro de eso, uno va encontrando... ¿Cómo desenvolverse? Cómo, qué transformar, qué transamos, en qué no transamos, o sea, hasta dónde no, y cómo resistimos, que es la palabra que tanto apareció en la vida. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho Paulo Freire. Amo Freire porque me ayudó a comprender el tema de la educación desde otro punto. Usar la educación como para transformar la vida de los chicos. Si bien es inglés, no sé, es una materia bastante especial porque estás pero le permitís, qué sé yo, que tus alumnos vean otra posibilidad más allá de hablar un idioma, ¿sí? Encontrar la posibilidad de decir, bueno, voy a poder leer en otro idioma, comprender, porque no es lo mismo las traducciones. Entonces, creo que en ese sentido Paulo Freire a mí me ayudó muchísimo. Vean el tema de la educación como transformación, transformar la vida de los chicos, Yo creo que la palabra de Carlos, la que me gusta, la de ser consciente, digamos, más allá de todo lo que uno puede participar del sistema educativo, siempre y cuando sea consciente de cómo funciona, digamos. No, que me gustó ya de ser consciente, digamos, que decía Carlos, esto, digamos, uno puede participar, estar adentro, pero siendo consciente, digamos, de cómo funciona, de cuál es la función de uno y cuál es la función de los otros. Porque si uno no es consciente, si uno está y se mete en el camino, en el lugar de ese, lo absorbe y termina siendo un engranaje más de la máquina. ¿No? Es Y que ya tiene no hay que demasiado comerse el engranaje. personaje, digamos, esa es la frase. O no dejar que el personaje se coma. ¿Qué pasa con los chicos en la carrera? No, que no te gusta. Yo estudié comunicación, me recibí de comunicador y antes no me gustaba. Pero un profesor me dio vuelta en la cabeza para ver a la comunicación como una forma de hacerlo también en el político. Digamos, yo veo la política como una forma de involucrarme con otras personas y poder ayudar. Por ejemplo, yo no quería saber nada de comunicación, hoy en día me recibí comunicador y bueno, amo comunicación ahora, pero también amo filosofía porque se puede hacer política desde ambos. Y en ese sentido, uno va encontrando una vocación, como dice la compañera. Yo también amo la política. Estoy estudiando ciencia política. Ya me decidí. Pero porque me gusta. Sí, yo en relación a lo que decía Beto, creo que no hay que perder de vista tampoco que, si bien ya se habla mucho de la academia, que también es un lugar de reproducción, que habilita ciertos discursos y que ningunea a otros, y es una decisión totalmente arbitraria, digamos, ¿no? Que se discute dentro de la academia y que no se discute o que se deja fuera. Y creo que esa es la importancia de estos lugares que no son académicos, que hay una diversidad de discursos y de la palabra que gira en torno a diversos temas que por ahí no se tratan en la academia. Sí, por eso yo lo decir consciente, digamos, que sabes que es una institución del Estado capitalista y que está hecha para reproducir todas esas cuestiones, digamos. En base a eso, bueno, podés participar, sos parte del gremio, pero siendo consciente de eso. Si no sos consciente, sos un engranaje más que sirve para reproducir también lo mismo que ya sucede.
Que también puede ser lo que te guste a vos, digamos, que a vos te parezca perfecto el sistema con el que convivimos y que está todo bien, digamos. También puede pasar, digamos. No todos tienen que pensar que está mal esto que tenemos. Digo, la mayoría piensa que está bien, o al menos lo digo yo. Pero no son los que están en Por eso rechazan la Creo que es la imposibilidad de ver otras opciones que las que ofrece el sistema, digamos. Esta idea también de la identidad, que es quizás lo último que nos va quedando como espacio de libertad, de poder por lo menos construir cierta identidad, también está moldeada por el sistema, digamos, a través de la publicidad. De todos los distintos discursos. Está siempre o sea, somos seres en circunstancias, no es que... Se imaginan que si fuésemos medievalistas, dicen, chucha, estos se escaparon de dónde. Vivimos de acuerdo también a nuestra época y hay épocas, o sea, y cada época también te habilita, es así. Yo vengo con un telón de fondo, es lo que no puedo saltarme de eso. Pero creo que lo rico de esto de la identidad es que se ha ido habilitando, a mí me gusta esta palabra de la imaginación, de poder imaginar, que dijo Carlos, imaginamos otros, ¿cómo está? Imaginamos nuevos modos de estar, de transitar, de identificarnos, de nombrarnos. Eso también habla de libertades, por lo menos en ese sentido. Sí, y de todas maneras que la identidad uno la construye a partir de un montón de cosas, no solamente desde el color de piel o desde la identidad de género, miles de cosas. Que es como vos decías, podés tomar desde Fanon hasta Borges, y es igual, digamos, si eso te identifica. Hace mucho, el músico salteño, Escucho de Guillamón, en la charla dijo justamente eso, que los neofenomenologistas planteaban ya que a la filosofía no le quedaba otra forma que la de crear, dice, como se crea en el arte. Sí, yo creo que es cierto, dice, si no, dice, ¿de qué sirve que uno estudie cierta forma de pensamiento y se quede solo con eso? Y que no cree nada nuevo, dice. Creo que siempre hay que estar creando eso, porque si no, dice, no tiene ningún sentido, dice. Crear como se crea en el arte, dice. Encontrar un proceso de creación, todo el tiempo va cambiando. Por ejemplo, yo hasta el año pasado pensaba de una manera y ahora me identifico de otra forma. Porque vas construyéndolas, más allá por las experiencias y por estas funciones, vas construyendo. Sí, no me saco estas categorías frías ahí en la heladera, digamos. Yo creo que el individuo autónomo de Kant no es como sido interpretado, por ejemplo, me parece que es el individuo capitalista. Me parece que el individuo capitalista es más parecido al individuo de Locke que al de Kant, digamos. Kant estaba más cerca de Rousseau, digamos, más a la comunitaria. Me parece que la autonomía de Kant pasaba por otro lado, ¿no? Por la capacidad de poder autoidentificarse, que es lo que se está perdiendo. El capitalismo cada vez va moldeando más a sus personas, digamos. Todo lo que parece como de repente distinto, lo mercantiliza también, digamos, todo el tipo de pensamientos, lenguajes, todo lo que se vuelve algo para vender y es rentable. Una de las últimas caras de Calvin Klein salía de la publicidad, era una mujer que era homosexual, era lesbiana, era negra y era gorda, digamos, claro, pero es tremendo, pero es están vendiendo todas las reivindicaciones, las venden y a esa persona como le dieron un montón de dinero para hacerlo, dijo, bueno, ya está. Como Las Malas de María Sosa Villada, que se trata sobre los travestis y la prostitución, cómo era under y casi indecoroso, ahora pasa a ser el libro más vendido en las librerías. Vos preguntás acá en Horizonte, te la traen por tandas cuando... Es que el sistema capitalista es una... es rápido. No, por supuesto es fabuloso lo que hace, sí. Se fagocita. Te chupa. Fagocita todo lo que se produce, se intenta, lo vuelve producto. Lo vuelve producto, ¿no? Es más fácil manipularlo. Como que nosotros mismos ya nos vendíamos, ahora nos vendemos más, ¿no? Tienen que ser todo estético, hasta las fotos que subís, por ejemplo, Instagram, cómo ordenar todo el estético. Los filtros. Nosotros los convertimos en mercancía y los ponemos a la venta también. Claro, sí. Lo hacemos como también. Sí. Posta que hay filtros que te hacen más blanco y con ojos celestes. O con la naricita así. Oh, sí, claro. Respondiendo a parámetros. A parámetros totalmente. Uy,
amplios los temas de hoy. Sí, a mí me encantó, pero fuimos más, no sé si era el estilo anterior, sí, pero era la idea. a mí me encantó porque a mí me da la última vez, es que hablamos de todo. Del Estado. Lo recurrente es la política en todo, en los pensadores, en los dos. Vamos Hay que cerrando, pensar. sí, vamos por la hora, ¿no? Sí. Si quiere va... Son las 7. Un poco de frío. Sí, está haciendo frío. Está de Pepe prácticamente. Bueno, muchas gracias, me encantó la experiencia, espero que haya servido de disparador y me voy con muchas ideas también para pensar. Es la idea, poder de acá pensar en lo que se Y más que idea, debo confesar que muchas felicidades, no sé si vos lo estuviste viendo, yo vi solo un grupo, pero el placer de volver a verlos, o sea, de encontrarnos, eso para mí es... Sí, eso no las me lo chicas, puedo decir. cada tanto. Voy a comprar el sistema. Aunque no hagamos una foto. Los vamos a hacer. Vamos a sacar una foto y hacer una Con foto. filtros, ¿no? Con filtros. Y perdimos toda la hora de sesión. Toda la hora. Podemos hacer algo, café filosófico con la foto de El próximo programa entra. renuncio y eso pasa.